Buenos días a todos. ¿Están todos online? ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase entonces, ya son las 8:40. A ver. Ese aquí, deixa aquí, ese aquí, deixa aquí. Muy bien. Ya. Les aviso, déjame aumentar el volumen. Les aviso que a partir de ahora la clase está grabando. ¿Ya? Eso. A partir de ahora estamos grabando la clase. Perfecto. Yo voy a compartir mi pantalla. Y les pregunto si consiguen ver la presentación. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a la clase de metodología de la investigación. En la clase de hoy nosotros vamos a ver estilos de referencias bibliográficas, dando continuidad al tema de búsqueda de referencias, de materiales, de información para su tesis de título, para su trabajo de título. Bueno, antes de empezar la clase de hoy, vamos a hacer un recordatorio. Ya vamos a recordar las clases anteriores. Nosotros en la primera unidad, que fue tema de la primera evaluación incluso, nosotros tratamos de ver, de verificar, de estudiar el método científico. El método científico sería el método que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el trabajo de título y para crear el proyecto para ese trabajo de título, ¿ya? El método científico que nosotros vimos fue la primera parte, la identificación del problema, donde se quedó claro la importancia de una buena formulación del problema, ¿ya? Además de intentar proponer una propuesta de solución, hacer una propuesta de solución, ¿ya? Además de eso, vimos también en esta clase los tipos de argumentos que hay para justificar tanto la formulación del problema cuanto su propuesta de solución, ¿ya? A partir de una buena formulación del problema bien formulado, bien claro, preciso, nosotros vimos la etapa de hipótesis, de desarrollar la hipótesis y objetivos, siendo la hipótesis sería compuesta por una hipótesis específica, una hipótesis general, específica y estadística. ¿Ya? Mientras que el objetivo también tenía un objetivo general y un objetivo específico, recordando que para ambos no hay una fórmula, un método para escribir tanto la hipótesis cuanto el objetivo, pero hay una propuesta que es la que debemos adoptar cuando formos escribir nuestra propuesta de título, ¿ya? Y les recuerdo que el objetivo es una de las partes más importantes y usted solo logra hacerlo si tiene el problema bien formulado, ¿ya? Además de eso, va a ser la parte donde todos los académicos, cuando fueron a evaluar su proyecto,
cuando for participar de la comisión en esta asignatura del trabajo de póster, van a verificar como primer punto, ya va a ser el principal punto va a ser cómo usted escribió sus objetivos, ¿por qué? Porque hay mucho problema, digamos, no solo estudiantes, pero también investigadores pueden confundir objetivo con las actividades a ser desarrolladas, ¿ya? Y esa confusión no se puede ocurrir, ¿ya? Entonces, el objetivo no puede caracterizar la actividad a ser desarrollada en su proyecto, ¿ya? Es decir, escribir algo como hacer un banco de datos, construir un banco de datos. No, eso caracteriza una actividad, mientras que podría ser algo como desarrollar un banco de datos a través de método, no sé, bla, 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 algo así, ¿ya? Lo otro que vimos después del desarrollo de hipótesis de objetivos sería el método de diseño, ¿ya? Que serían los diseños experimentales, no experimentales, cuasi experimentales, que caracterizan su proyecto, cómo se va a desarrollar su proyecto, si es un proyecto que necesita de control de datos, si es un proyecto atemporal o que trata de acontecimientos de ocurrencias en el presente, se trata de temas en el pasado, ¿ya? O hasta mismo en el futuro, ¿ya? Entonces hay un marco temporal, hay un control de datos y hay también un propósito, lo cual define nuestro método de diseño, ¿ya? Y por fin el análisis de resultados, donde incluso aquí nosotros vimos la importancia de describir los materiales, los métodos, hacer un bien desarrollado y también cómo hacer el análisis basado en estadística. ¿Ya? Entonces, esos son los métodos científicos que vimos en clase anterior y que todavía se mantienen y todavía es súper importante que tengan en mente eso para que inicie el proceso o además de eso, inicie la etapa siguiente de su trabajo, ¿ya? Y ese fue nuestra primera unidad, ¿ya? Dada finalizada nuestra primera unidad, partimos para la segunda, que sería la búsqueda de información científica, lo cual en la clase anterior nosotros vimos la base de datos Web of Science y Cielo. Y en la clase de hoy nosotros vamos a ver los estilos de referencias bibliográficas. Muy bien. ¿Qué serían esos estilos bibliográficos? Los estilos bibliográficos, en la realidad, cuando estamos desarrollando un trabajo o un proyecto o hasta mismo iniciando una búsqueda, esos trabajos, tanto de investigación o hasta mismo los informes cuando ustedes van a desarrollar su actividad profesional, ustedes van a verificar que debe contener una relación de documentos que fueron utilizados para su elaboración. Esa relación de documentos utilizado para escritura de informes, para escritura de proyecto, es lo que llamamos de referencias, ¿ya? Bueno, y además de eso es importante que a presentar esas referencias en los trabajos para que pueda hacer como citas de trabajos anteriores y fundamentar o hasta mismo argumentar su trabajo, ¿vale? Además de eso, esas referencias de esos documentos tienen que estar bien redactadas, ¿vale? Justo para que se pueda reconocer el trabajo de otros. Entonces, para presentar esos documentos en formas de referencias, se instituye o se crea un conjunto de normas, ¿ya? Para que indiquen la información que se debe incluir, así como el orden que se debe presentar al citar cuando se elabora un texto y hacer una bibliografía o una referencia. Este conjunto de normas es lo que llamamos de estilo bibliográfico, ¿ya? Entonces, la idea de creación de normas de diversos estilos bibliográficos es presentar las informaciones necesarias para que identifique bien el trabajo que fue utilizado
para escribir su proyecto, para escribir su trabajo de investigación o hasta mismo su informe, ¿ya? Hay varios estilos bibliográficos, incluso hay estilos específicos en países, por ejemplo, como en Brasil. Nosotros allá tenemos un estilo bibliográfico específico, ya que es conocido como ABNT, ¿ya? Pero hay los más utilizados mundialmente, digamos, ya principalmente en artículos científicos, que serían los estilos Harvard, el estilo Chicago, el estilo APA, que ese voy a poner una estrellita aquí, porque ese será el estilo que nosotros vamos a trabajar en su trabajo de título, es el estilo principal que utilizamos aquí en Chile, ¿ya? Y hay también el estilo conocido como Vancouver. Esos estilos, como está bien descrito aquí, además de presentar las informaciones de las referencias utilizadas en el texto, también nos indica cómo se debe ser citados durante el texto, a lo largo del texto, cómo se deben ser citados los artículos y cómo se deben ser presentadas las referencias, ya si por orden alfabética, por orden de citación, ¿ya? Entonces, el estilo, esas normas son bastante completas, ¿ya? Y, y tratan de los artículos de manera, de las citaciones, de las referencias, cada uno con su propia manera, ¿ya? Les quiero hacer un recordatorio con relación a las referencias y a la diferencia entre referencia y bibliografía, ¿ya? A pesar de eso se llama estilo bibliográfico, para los trabajos, como les bien escribí aquí, nosotros estamos tratando de referencias, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las referencias son los artículos que fueron citados en el trabajo, mientras que bibliografías son los artículos, libros, los documentos que sirvieron para apoyar su investigación o hasta mismo apoyar el desarrollo del proyecto, pero no fueron citados en el texto. Y lo que a nosotros nos interesa son las referencias, ¿ya? Bueno, empezando entonces con el primer estilo bibliográfico, les presento el estilo Harvard, que el propio nombre ya dice. Es un estilo que fue desarrollado por la Universidad de Harvard en Estados Unidos en los años 50, ya a principios de los años 50, 1950. A principio, su función era apoyar estudios o hasta mismo citaciones en trabajos, en artículos en el ámbito de la física y ciencias naturales, ya siendo que después se aplicó para las ciencias humanas y sociales, ¿ya? Además de eso, este estilo proporciona directrices para redactar citas y referencias bibliográficas, tanto dentro del texto como al final de la obra, de forma que siempre se puedan conocer las fuentes empleadas y citadas por el autor. De este modo, nos permite indicar en cada caso las fuentes usadas al citar, parafrasear o señalar ideas de otros autores. Yo pensé que tenía un ejemplo, ¿ya? Pero al final deben salir los ejemplos. Bueno, les quiero informar que a pesar de estos estilos, ustedes van a ver que los estilos fueron creados, son antiguos, digamos, son bien viejitos, pero esos estilos se mantienen actualizados de acuerdo con los tipos de documentos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, diferentemente de algunos años atrás, nosotros podemos incluso citar videos de YouTube, ¿ya? Entonces, hay una forma, hay una manera de cómo citar videos de YouTube, softwares de computadores, ¿ya? Productos, documentos, tipos de documentos que no habían en la década de 50. Por lo tanto, los estilos, tanto Harvard quanto Chicago, APA y Vancouver, son siempre actualizados, ¿ya?
siempre hay una actualización. El segundo estilo que les quiero presentar, ahora solo hablando un poco del histórico, después vamos a ver los ejemplos, sería el estilo Chicago, que también fue creado por una universidad norteamericana, en el caso Universidad de Chicago. Este más antiguo que el estilo Harvard, siendo publicado en 1906, un manual de estilo que se ha ido adaptando a sucesivas ediciones a las circunstancias de la industria editorial y que ha ido incorporando a la edición los aspectos que con la evolución tecnológica han ido transformando el proceso editorial. Como les dije, todos los estilos pasan por una actualización de acuerdo con el tipo de documento, ¿ya? Bueno, les cuento que el estilo Chicago se encuentra en su 16ª edición, ¿ya? Es la primera edición un poquito antigua, más de 114 años, ¿ya? Y refleja profundos cambios que las tecnologías han operado por las tareas que llevan a cabo autores y editores, al mismo tiempo que indica sobre aspectos de estos procesos que son independientes del medio de publicación. Ya aquí tengo un guía del estilo Chicago, ya, que está en español, ya, pero les voy a presentar más o menos cómo se trata de los estilos Chicago, de los estilos Harvard y de los otros dos que son, digamos, importantes. Ese sí, el estilo APA, de nuevo incluir un asterisco, ¿ya? Es un estilo que fue creado por la American Psychological Association, por eso APA, Asociación Psicológica Americana, de Psicología Americana, ¿ya? Que elabora en 1929 un manual de estilo más utilizado en la redacción científica en el campo de las ciencias sociales y de la conducta, ¿ya? A pesar de eso, es uno de los estilos más utilizados en el mundo, ¿vale? Y esta publicación, el APA, se proporciona, la Publication Manual of American Psychological Association, proporciona un guía sobre todos los aspectos del proceso de escritura, incluyendo las normas para citar el texto y para elaboración de las referencias bibliográficas. Bueno, el estilo APA establece que las fuentes utilizadas para elaboración de trabajo sean citadas en el texto. Se utiliza el método de cita breve, conocido como autor y fecha, que creo que sería el más común, que permite al lector identificar la fuente y localizarla en la lista de referencias que se coloca al final del trabajo, ¿ya? Este sería el estilo más utilizado, siendo que fue inicialmente utilizado para trabajos, informes en el área de psicología, en el área de sociales, y después difundido para otras áreas, incluso la ingeniería y ciencias físicas. Es el estilo más utilizado, digamos, en el ámbito académico, ¿ya? Y también en el ámbito profesional, digamos, ¿ya? Les comento que la mayoría de los trabajos aquí en Chile, de las tesis en las universidades chilenas y extranjeras, internacionales, utilizan este estilo, ¿ya? El otro estilo que también es bastante utilizado en los últimos años, dada a su característica, a su reducción, ¿ya? Digamos, de formato de presentación, es el estilo Vancouver, un estilo creado en Canadá, ¿ya? Lo cual fue desarrollado, iniciado en 1978, entre los principales editores de revistas médicas de este país, ¿ya? Lo cual se tenía con el propósito de establecer unas directrices comunes sobre el formato que deberían tener los manuscritos enviados a sus revistas, en general revistas científicas de Canadá, ¿ya? Este grupo, que llegó a ser conocido como Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en un comité internacional de editores de revistas médicas y que publica desde 79 estos requisitos, ¿ya?
Además de eso, ese estilo Vancouver sirvió como, digamos, como referencia para estilos de revistas de editores, digamos, más famosas hoy día, como la MDPI, ¿ya? Y su característica es que las referencias deberían estar numeradas, ¿ya? Y siguiendo el orden en que se menciona la primera vez en el texto, utilizando números arábicos entre paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el MDPI utiliza este mismo criterio aquí presentado, pero no es paréntesis y sí, creo que se llama colchete, ¿ya? Entonces, se escribe el texto y no se cita el trabajo con el nombre de autor y fecha. Esos son cómo funciona para los estilos, para los otros estilos anteriores, ¿ya? Y en la referencia se presenta por orden alfabética, ¿ya? Esos son los estilos anteriores. El estilo Vancouver, yo voy a poner aquí Vancouver. Ups. Se caracteriza por la citación ser en formato de número, entonces, por ejemplo, 1, y las referencias por el orden de citaciones, ¿ya? No por el orden alfabético, y sí por las órdenes de citaciones. Este es un estilo muy utilizado en los últimos años para, digamos, economizar el texto, ya muchas veces los artículos hoy día, por ejemplo, hay artículos científicos que deben tener máximo 6 páginas, ya, y para que economicen, no necesite incluir el nombre completo del autor o hasta mismo el apellido del autor, si fuera un autor, no sé, por ejemplo, griego, que se tenía el apellido Matalokoropoulos, algo así, ¿cierto? Es algo súper largo y para economizar este espacio se utiliza el número, ¿ya? En general, los artículos en las revistas que proponen un límite de página utilizan este formato, este estilo Vancouver. Bueno, teniendo en cuenta entonces, conociendo los estilos bibliográficos, nosotros debemos ahora partir con la definición de cita y referencia. Como ya les dije un poco sobre la referencia, ahora les voy a tratar también de la cita. Y la cita se trata de argumentar las premisas de trabajo intelectual. ¿Recuerdan de las clases de la argumentación? Lo cual traía uno de los tipos de argumentación, que sería la argumentación de la autoridad. Y este tipo de argumentación de autoridad se hace por la cita, ¿ya? Entonces la citación nos trae premisas de trabajo intelectual. Entonces, por eso, traer citaciones en su trabajo argumenta la formulación de su problema, además de su propuesta de solución. Por lo tanto, es súper bueno escoger, seleccionar bien estas citas para fundamentar, para argumentar bien su trabajo, ¿ya? Es importante que su presentación debe complementar con los datos que permiten identificar el documento al que se hace referencia, ¿ya? Y eso se hace a través del estilo bibliográfico. Importante que esta cita sirve como mención de una idea, de una forma textual o en paráfrasis. Ya nosotros, bueno, nosotros vamos a ver después cómo hacer las citaciones, ¿ya? Pero les cuento que la cita es importante para mencionar una idea, ¿ya? Para presentar tanto de forma textual o en paráfrasis, ¿ya? La intención de una cita puede ser ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a la fuente que se está fundamentando el trabajo, ojo, ¿ya? Remitir otras secciones de texto. Entonces, por ejemplo, si usted está escribiendo algo, usted podría reescribir después en otra sección, en otro capítulo, y decir conforme en capítulo, descrito en capítulo 1, capítulo 2, algo así, para no necesitar reescribir lo mismo. Usted puede citar
el capítulo, otras sesiones de texto, ¿ya? Además de eso, puede utilizar una cita para ingresar una definición o hasta mismo para iniciar una discusión, ¿ya? Bueno, ¿qué debemos siempre citar? Las citaciones, nosotros debemos siempre citar ideas, opiniones o teorías de otras personas, datos estadísticos, se utilizan, claro, de otras personas, incluso para fundamentar sus propios datos estadísticos, sus propios resultados. Te podría decir algo como el resultado obtenido es similar al trabajo de cita, ¿ya? Gráficos de otra fuente, ¿ya? Por ejemplo, esos dos aquí, por ejemplo, podrían ser datos de alguna CRM, de algún ministerio, por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Energía, ¿ya? Entonces, datos utilizados desde informes de ministerios y otros, o otros artículos mismos científicos, otros informes deben ser citados, ¿ya? Imagine que sean de conocimiento público, cualquier referencia a las palabras de otra persona, entonces si usted fuese a hacer una citación directa, debe tener la referencia. Y parafraseo de las palabras de otras personas, ¿ya? Eso. ¿Cómo hacer una cita? Bueno, para hacer una citación, nosotros hacemos una citación de dos formas, siendo la primera la conocida como citación directa y la segunda la citación indirecta. ¿Ya? La cita directa corresponde a la idea, a transcribir un texto o una frase, una sentencia, tal cual como aparece en la obra original, ¿ya? Y se puede hacer en general de dos formas, lo cual podría ser entre comillas o en cursivas, ¿ya? Y se agrega al final, entre paréntesis, el autor, año de edición y página de donde sacó o retiró esta citación directa, ¿ya? Les cuento que además de eso, la citación directa puede ser considerada como corta o como larga, siendo que las citas cortas se traen a lo largo durante, digamos, el texto o la sentencia, hasta mismo para justificar o argumentar una idea. Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo un texto y punto de este texto y ahora quiero traer una idea contraria de lo que estaba escribiendo y puedo hacerlo utilizando una cita corta basado en trabajo de otro autor, como por ejemplo aquí en este texto. Además, ahí sí, entre comillas, mira, entre comillas, escribo, el consumo cultural en América Latina alcanza su grado máximo en relación con el flujo de discursos políticos, mercantiles y no como en Europa particular a partir de Estados-nación. ¿Ya? Como sé que está entre comillas, yo al final coloco el apellido del autor, año de edición y el número de página. Entonces sé que en este texto tengo en la página 8, un texto de Jorinsky 2015, está escrito esta sentencia tal cual como presentada aquí en texto. Ya, profesor, usted incluyó este texto, esta sentencia, esta citación corta directa, entre comillas, podría hacerlo en cursivas, sí se puede, ya, aquí fue solo un ejemplo, ya, y la cita corta, les recuerdo que la cita corta se puede hacer a lo largo durante el texto, ya, y puedo ir al final de mi texto en la referencia a buscar de acuerdo con esta citación, ya. La otra forma de hacer una citación directa es utilizando una cita larga. La citación larga la trae en un otro párrafo y no justificado en el texto, pero ubicado a la derecha, ¿ya? Entonces, tengo mi texto, ¿ya? Y ahora voy a hacer una cita larga, una citación larga,
y debe ser hecha ubicada a la derecha de este documento, ¿ya? Bueno, la cita larga, entonces aquí tengo un ejemplo de cómo escribir una citación larga, y aquí está. La escritura constituye un punto de encuentro y desencuentro de las miradas más positivas y más románticas en torno al hecho literario, pudiendo servir de distinciones como las que hace Sontag 2000. Ya aquí tengo el autor y el año de publicación, en este caso sería el apellido del autor, ya, y nos trae de esta forma. Aquí sí, en cursiva, ¿ya? Y aquí la gran diferencia entre la lectura y la escritura. Leer es una vocación, un oficio en el cual con la práctica uno está destinado a ser cada vez más experto. Como escritor lo que uno acumula son ante todo incertidumbres y ansiedades. Y al final se puso la página, ¿ya? Eso también se puede hacer. Eso también podría ser una cita corta. Aquí yo podría escribir de esta forma y después hacer una cita corta a lo largo del texto. También se puede hacer de esta forma, ¿ya? Así como la presentación de la referencia también puede ser transcrita aquí, dependiendo de la manera como usted está escribiendo su texto, ¿ya? Esto, digamos, es súper flexible. En la realidad depende de la norma. La manera que está presentada aquí sería la norma APA, ¿ya? Les recuerdo que estas citaciones son de la norma APA. Bueno, la otra forma de hacer una citación, además de directa, sería la forma indirecta, ¿ya? Lo cual se menciona las ideas de un autor con palabras de quien escribe, ¿ya? Con mi propia palabra, pero saqué la idea de un otro autor. Esta sería la forma más común de hacer la utilización de una citación, ¿ya? Se escribe dentro del texto, sin comillas, y el número de las referencias se escribe inmediatamente después de citar su idea, ¿ya? Número de referencias en caso de Vancouver, ¿ya? En caso de los otros estilos, APA, Chicago y Harvard, autor, fecha, ¿ya? Como presentado en el ejemplo abajo. Entonces, aquí está, yo escribí rapidito, basado en mi trabajo de doctorado, un ejemplo, lo cual me escribe que la vegetación urbana disminuye el gradiente horizontal de temperatura, mejorando el confort térmico humano para ambientes externos. Y aquí hago la citación, ¿ya? Del autor, con el apellido y el año de publicación. Por lo tanto, les digo que eso, la manera que está escrito aquí, no es la misma que está escrito en el trabajo. Eso fue yo que escribí, por eso que no está entre comillas y ni en letras cursivas, ya, eso son mis palabras, pero esta información se puede sacar en este trabajo, ¿vale? Esta sería la citación más común de hacer y la ideal, digamos, ya, porque un trabajo con varias citaciones directas no sería un trabajo original. Se puede utilizar como una o dos veces, nada más, ¿ya? Y lo ideal sería hacer una citación indirecta, hasta para que no caracterice plagio su trabajo, ¿ya? Ese es otro tema que estamos viviendo en los últimos años, trabajos que caracterizan plagio. Entonces, lo ideal sería hacer siempre lo más posible o lo menos posible la citación directa y utilizar muchas veces la citación indirecta, ¿ya? Bueno, ahora sí, volviendo a hablar un poco sobre la referencia. La referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permite la identificación de un documento utilizado en su trabajo de manera expresa, ¿ya? La referencia nos trae todas las informaciones bien detalladas de los artículos, de los documentos
utilizados en su trabajo y depende de la norma, del tipo de norma para hacerla, ¿ya? Como les dije, tanto Harvard, APA, cuanto Chicago utilizan la orden alfabética, ya para escribir su referencia conforme presentado en este ejemplo, mientras que Vancouver se trae por orden de citación. Entonces, por ejemplo, si este trabajo, Banguero, fue citado a lo largo del texto antes de Arboleda, aquí sería el trabajo Banguero, ¿ya? Y después Arboleda. ¿Ya? Eso sería el método Vancouver. ¿Vale? Bueno, es siempre importante y eso, sí o sí, ¿ya? Nunca se olviden de eso, que siempre que hay una cita, se debe tener una referencia, ¿ya? Y siempre que hay una referencia, debe tener una citación a lo largo del texto. ¿Y por qué les digo eso? Porque es común que hagan citaciones y no se presente la referencia al final del texto. Y eso caracteriza un error muy grave porque al revisor caracteriza que que su trabajo no tiene tanta importancia, tanta relevancia, a punto de olvidar de alguna referencia que usted podría considerar como importante. Ups, disculpe. ¿Ya? Entonces, nunca se olvide, si hay una referencia o si hay una cita en el texto, debe presentar la referencia. Así como si en la referencia presenta un texto, este debe estar citado. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Yo soy revisor de artículos científicos de varias revistas científicas y es común verificar citaciones y falta de referencias, así como referencias con falta de citaciones. Y eso es un descrédito para su trabajo. Entonces, ojo, ¿vale? Bueno, ahora haciendo un resumen y recordando de la diferencia entre referencia y bibliografía, ¿ya? Un resumen entre citaciones, referencias y bibliografía. Las citas son ideas que utilizamos en forma textual o parafraseada y sirven para argumento por autoridad en nuestro trabajo, informe, proyecto de título, ¿ya? Súper importante tener algunas citaciones, ¿vale? Las referencias es un listado de informaciones completas de las fuentes citadas que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida ahí o hasta mismo para complementarla. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto debe coincidir con la lista de referencias al final. Ya, así como todos los documentos presentados en la lista de referencias deben tener autores citados a lo largo del texto. Ya, eso es importante. Si hay eso, debe tener eso. ¿Ya? Si hay eso, debe tener eso. ¿Vale? ¿Ya? Al lado, digamos, separado, pero no menos importante, también importante, está la bibliografía. ¿Ya? Que nos representa el listado que cita trabajos que sirvieron para fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. ¿Ya? La bibliografía son trabajos que sirvieron para escribir su texto, ¿ya? O puede ser incluso presentados como notas, ¿ya? Pero no son citados ni referenciados. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, cuando usted fuera a escribir su trabajo, su proyecto, su título, usted debe escribir las referencias, no la bibliografía. ¿Vale? Bueno, ahora sí, los ejemplos. Les presento las distintas maneras de escribir
las referencias de acuerdo con el tipo de documento y con las distintas normas bibliográficas, ¿ya? Tanto la referencia cuanto la citación, ¿ya? Entonces vamos a empezar con libros, ¿ya? Siendo el formato APA, primero Harvard, Chicago y Vancouver, ¿ya? En el formato APA presentado aquí se trae los libros con autor, siendo representado por el apellido y las primeras letras del nombre. Si hay más de un autor, separados por comillas, y el último autor con la letra, yo no sé cómo se llama eso aquí en Chile, yo conozco como E comercial, ¿ya? Y el último autor presentado también, y después el año entre paréntesis y el nombre del libro, aquí año, ya, entre paréntesis, y el nombre del libro en cursiva, ¿ya? Esto es la referencia. La citación se hace de esta forma, ya súper larga, a una primera vez, si hay hasta 5 autores, ¿ya? A partir de una segunda vez, o si hay más de 5 autores, usted puede citarlo. Debería ter seleccionado un más simple, un nombre más simple. Usted puede escribir el apellido del autor et al, ¿ya? Que significa autor y colaboradores, ¿ya? Y el año. Entonces, si hay más de 5 autores, o a partir de una segunda citación del mismo texto, se debe hacer de esta forma, con et al, así como está escrito aquí para Harvard, ¿ya? En el caso de Harvard, es muy similar al anterior, pero el nombre del título no está en cursiva y el año tampoco está entre paréntesis, ¿ya? Y la citación desde la primera se escribe a partir de esta forma, siendo que et al significa y colaboradores, ¿ya? El Chicago es muy parecido con la anterior, sería una mezcla de las dos anteriores para libros, ¿ya? Lo cual trae los nombres de los autores, el año sin paréntesis y el título del libro en cursiva, ¿vale? Ahora sí, el Vancouver me trae la citación en forma de número, entonces ese fue mi primer trabajo citado, por eso trae el número en una citación entre paréntesis, y su forma de citar es de esta manera, ya con el nombre de los autores, título del libro, año y número de página, ¿ya? Entonces, diferentemente de los otros tres, el Vancouver trae al final, por ejemplo, el año de publicación y hasta mismo el número de página, ¿vale? Esos son para los libros. Para los capítulos de libros, la citación se hace de la siguiente manera, con la presentación del nombre del autor, primero, en el APA, ¿ya? El año de publicación, el título del capítulo del libro, ¿ya? Seguido, después del título, el nombre del autor, del editor del libro, seguido por el título del libro en cursiva, número de páginas, ciudad de publicación y nombre de la editora, ¿ya? Y la citación es de la misma forma que la anterior, ¿ya? En el caso aquí, como hay un solo autor, yo escribo un solo autor, ¿ya? Para formato APA. Para el formato Harvard, es muy parecido, ¿ya? Con el título, con el nombre del autor, año entre paréntesis, título del capítulo del libro, ¿vale? Editor, nombre del editor, título del libro en cursiva, número de la edición, ciudad de publicación, nombre de la editora y al final el número de la página que inicia el capítulo, ¿ya?
No sería la página del libro. Este y este son las páginas que inicia el capítulo del libro, ¿ya? Para el formato Chicago sería el nombre del autor, entre comillas, el título del capítulo, seguido por el título del libro, el nombre del editor del libro, ¿ya? La página, yo había dicho que sería el inicio, ese sería el final del capítulo, del libro, ya, un número de página del libro, ya, déjame volver, disculpe, página del libro, ya, esos dos. Aquí sí sale páginas del capítulo, ya, seguido por la ciudad, nombre de la editora y al final del año de publicación, ¿ya? Para el caso de Vancouver, se hace por número, entonces esa sería la segunda citación, digamos, ¿ya? Y es muy similar al anterior, lo cual se trae el título del artículo, ¿sí? Después del nombre del autor, seguido por nombre del editor, nombre del libro, número de edición, ciudad, nombre de la editora, año y la página que inicia el capítulo. ¿Ya? Lo otro importante también son los artículos en revistas científicas que son las que obtenemos en la base de datos Web of Science. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les traigo un artículo publicado con varios autores, creo que son como 15 autores, ¿ya? Y el formato APA nos permite reducir este número de autores, ¿ya? Lo cual nos permite escribir, no necesita escribir los 15, porque si no se queda algo súper largo. Entonces escribimos 1, 2, 3, 4, 5, los 6 primeros autores, seguido por varios puntitos, 3 puntitos, y el último autor, ¿ya? De la misma manera que estaba escrito el título del libro, ¿ya? Pero ahora no necesito escribir los 15 autores, ¿ya? Pero sí yo escribo los 6 primeros y el último, seguido por el año, nombre del artículo, título del artículo, ¿ya? Nombre de la revista científica en itálico, volumen, entre paréntesis, número de edición, ¿ya? Seguido por el número del artículo, que en este caso no hay, porque es una revista. Si hay páginas, debe seguir por las páginas. En este caso, esta revista es una revista que no trae el número de página porque es una revista online, ¿ya? Y seguido del DOI. ¿Recuerdan de DOI? ¿Ya? Que fue lo que solicité en la actividad de la base de datos. Este valor es importante. ¿Por qué? Porque este valor, esta información, disculpe, del DOI, es de donde se sacan las citaciones, ¿ya? Entonces, si usted for buscar en la base de datos, por ejemplo, el artículo más citado de su tema, estas citaciones solo es posible porque la gente utiliza el DOI, ¿ya? Pero, profesor, el artículo que quiero citar no tiene el DOI como muchas veces yo encontré en la base de datos Cielo. ¿Qué hago? No hay, bueno, si no hay, no cite, no presente este valor, esta información. Ya, si no hay, no presente, pero si hay que citarla. ¿Ya? Bueno, como es un artículo con varios autores, con más de 5, yo presento de esta forma la citación, ¿ya? El apellido del primer autor y colaboradores, seguido por la fecha, por el año de publicación. Esto sería para el formato APA, lo cual nosotros vamos a utilizar en la presentación, en el póster, en todo, ¿ya?
El estilo Harvard, por tener varios autores, más de seis también, se presenta solo el primer autor, seguido por la palabra y colaboradores, ¿ya? 2017, seguido por el año. El título del artículo, entre comillas simples, ¿ya? Seguido por el título el nombre de la revista, volumen y entre paréntesis el número de la publicación, ¿ya? ¿Qué sería este número? Bueno, para los que no conocen las publicaciones en revistas científicas, en general los volúmenes son los años. Entonces, tengo, por ejemplo, revistas que son, recuerdan de la base de datos Cielo que les dije que debería tener publicaciones, por ejemplo, bimestrales o hasta mismo semestrales, ¿ya? Entonces, yo puedo tener en un año un único volumen, ¿ya? Y 4 números de revistas. Entonces, por ejemplo, mi volumen 1, yo desarrollé una revista, creé una revista en el año 2020, lo cual el volumen 1 va a tener el número 1, número 2, ¿ya? Número 3 y número 4, ¿ya? Siendo este, por ejemplo, el primer bimestre, una publicación del primer bimestre, este de segundo bimestre, este de tercer trimestre, disculpe, y este de cuarto trimestre, ¿ya? Entonces, yo puedo tener una publicación, 4 publicaciones durante el año, ¿ya? Finalizó el año, creo mi volumen 2 en el año 2021 y más 4 volúmenes, 4 números, ¿ya? Esto significa que el volumen 17 y está en el número 14. Entonces son publicados varios artículos en el año. Claro que eso depende del editorial de la revista, ¿ya? Pero es más fácil, digamos, cuando usted va a buscar el artículo en la revista. Este artículo, por ejemplo, que fue publicado junto con... yo soy uno de los autores, mira que aquí estoy, ¿vale? Usted puede ingresar a la página, es un artículo abierto, de acceso abierto. Usted puede ingresar a la página de la Atmospheric Chemistry and Physics, buscar el volumen 14, el número, volumen 17, número 14, y va a estar el artículo disponible. Ya como se puede ver, la revista por lo visto se creó en el año 2000, porque en el año 2017 tenía el volumen 17. ¿Ya? Esas son cosas que se puede sacar solo mirando la referencia. ¿Vale? Bueno, en el caso de Chicago, trae los autores, aquí en el caso hasta los 7 primeros autores, y finaliza con la palabra et al, ¿ya? Y colaboradores, para no citar los 15, ¿ya? Seguido por el año, por el título del artículo científico, entre comillas, nombre de la revista, volumen, número y el DOI. Mira cómo está el DOI en el caso de Harvard, no se presenta por un enlace, pero cita que el DOI sería ese, ¿ya? Y las citaciones de las 3 son la misma, la manera de citar, ¿ya? Para el caso de Vancouver, se trae con los 6 primeros autores, ¿ya? Seguido por la palabra et al, si hay más de 6 autores, título del artículo, el nombre de la revista en formato abreviado, ya eso se parte de una regla de las normas bibliográficas. Ya, en la realidad, cuando usted ingresa a la página de la revista, la sigla, o sea, la abreviación, ya sale en la página de la revista, ya debería tener. Entonces, si leo Atmos Chem Phys, significa que la revista es Atmospheric Chemistry and Physics, ¿ya? Seguido por el año, volumen y número. Si tengo el número de páginas, seguido al final, ¿ya? Y la citación aquí, que en mi caso sería la citación 3, se hace por el número, ¿vale? Artículos publicados en conferencias, también conocido como proceedings. Aquí son artículos de conferencias, ya que puede ser bastante útiles para ustedes también, ¿ya?
El formato APA es súper similar, ya se presentan los autores, seguido por el año, seguido por el título del artículo, nombre de la conferencia en cursiva, ciudad donde ocurrió la conferencia, estado y país, ¿ya? Y la citación es como la primera, como tengo menos de 5 autores, yo cito los 5 apellidos presentando todos después de la fecha. Y a partir de una segunda citación, debo citarla utilizando et al. ¿Ya? A partir de una segunda citación. Para el estilo Harvard es muy similar, pero aquí en el caso, siempre que hay más de 2 autores, yo utilizo la palabra et al, seguido por el año, el título del artículo, entre comillas simples, y el título de la conferencia, seguido por el antes in, y el título de la conferencia en cursiva, ciudad, estado y país donde se ocurrió la conferencia, y la citación, la manera que nosotros ya conocemos utilizando et al, ¿vale? Para el caso de Chicago, se presenta los 5 autores, pero aquí en el caso, mira aquí, el nombre del autor aquí, está, digamos, abreviado por la primera letra del nombre, y aquí está escrito como completo, ¿ya? El primer autor sale como apellido, nombre, y a partir del segundo autor, el nombre completo, ¿ya? ¿Vale? Seguido por el año, título del artículo, entre comillas, doble comillas, y el título de la conferencia, seguido por la ciudad, estado y país de la conferencia, ¿ya? Y la citación es como la conocemos. Para el caso de Vancouver, más corta, digamos, con los autores, título del artículo, título de la conferencia, ciudad, país, estado, país y año de la conferencia, ¿ya? Y la citación a partir de un número, ¿ya? Eso, claro que hay más informaciones de cómo citar artículos, de cómo hacer las citaciones, ¿ya? Pero eso en la realidad depende de la norma que usted está trabajando. Le cité las principales, que son los libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas y artículos científicos publicados en conferencias. Esos son los principales, ¿ya? Les cuento que hay muchos otros tipos de documentos que se pueden ser citados. Y a partir de ahora les dejo como una actividad que ya está disponible en el LMS, ya para la próxima semana, basado en la actividad anterior. Recuerden que ustedes seleccionaron los artículos más citados, el artículo más publicado, recién publicado, disculpe, y un artículo más nuevo y citado de un autor de su preferencia. Ya eso fue la actividad anterior. Bueno, entonces a partir de esta actividad anterior, les pido atención ahora, ¿ya? Ustedes seleccionaron varios artículos, ¿ya? Entonces a partir de la actividad anterior, de una mirada que hay un feedback para todos, ¿ya? Entonces a partir de la actividad anterior, ustedes van a seleccionar solo 2 artículos, ¿ya? De 2 artículos, seleccionan 2, ¿ya? Y me transcriban esos artículos en el estilo APA, Harvard, Chicago y Vancouver, ¿ya? Entonces, de la actividad anterior, ustedes van a seleccionar 2 artículos y hacer la citación y referencia. Citación y referencia basado en las normas APA, Harvard, Chicago y Vancouver, ¿ya? Es súper tranquilo, ¿ya? Desde la actividad anterior, van a seleccionar 2 artículos. Vamos a presentar los 2 artículos. Profesor, yo voy a utilizar este y este. Presenta el DOI si hay, ¿ya?
DOI 1, DOI 2, presenta título. Si no hay el DOI, me pasa el enlace, ¿ya? Por ejemplo, escribe el título, ¿ya? Ahí, sí, después de eso, enseguida, ustedes van a hacer formato APA. Ups, APA. Van a describir los dos en formato APA. Formato Harvard. Van a escribir los dos en formato APA. Ah, claro, aquí, referencia y abajo, citación. Referencia y abajo, citación. ¿Ya? Aquí lo mismo. Referencia, citación, referencia, citación. ¿Ya? Y así para los otros dos, Chicago y Vancouver, lo mismo. Entonces, la actividad es súper simple, ¿ya? Y es eso que espero que hagan para la próxima semana, ¿ya? Nosotros vamos a ingresar después al sistema y les muestro, ¿ya? Pero antes yo quería hacer un comentario sobre el trabajo póster que ustedes tienen que hacer como la última actividad en de esta asignatura, ¿ya? Lo cual el trabajo de póster, lo que espero de ustedes es que me presenten el tema a ser desarrollado, ¿ya? Los autores, tienen que tener los nombres de los autores, el centro, en el caso Universidad Católica de Maule, y el nombre de la escuela, ¿ya? Una introducción donde se trae la justificación a partir de una revisión bibliográfica y el problema a resolver, o sea, la fundamentación del problema. El objetivo general y el objetivo específico, ¿ya? Entonces, aquí en la introducción tiene que me traer la fundamentación del problema y la hipótesis, ¿ya? La metodología, donde va a traer materiales y métodos, ¿ya? Las conclusiones, seguida por una carta GAN, lo cual se debe traer las actividades a ser desarrolladas después con su proyecto, y figuras, tablas, imágenes relativas al tema de su trabajo, ¿ya? Aquí les traigo un ejemplo de un póster, ¿ya? Que usted puede tomar como referencia. Aquí está muy bien descrito el título, ¿ya? Les cuento que eso aquí está mal, ¿ya? Este emblema de la universidad, digamos, con el símbolo dorado, según las normas visual de la universidad, eso solo el rector que se puede utilizar, ¿ya? Aquí está la figura de la emblema de la carrera, ¿ya? Título de trabajo, autores, ¿ya? Y la escuela, el centro de cada autor, ¿ya? Seguido por la problemática, bien descrita, como una introducción, los objetivos, la metodología que va a ser utilizada, una carta GAN y las referencias que se presentan a lo largo del texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que, ¿dónde está? Mira, que eso tenía una referencia y el tipo citó un montón, ¿ya? Otra cosa que es importante sobre las referencias que me olvidó decirles son las normas. Las normas también deben estar citadas, ¿ya? Este es un modelo de póster. Otro modelo también que se puede ser utilizada, por ejemplo, sería virando el póster, ¿ya? Sería haciendo como en formato paisaje, ¿ya? Lo cual se trae una introducción. Aquí no vamos a escribir resumen, pero introducción, ¿ya? Puede ser una introducción donde se formula bien el problema. Introducción, ya, quedó todo roto. Pero bueno, aquí sería una introducción, la presencia del objetivo general específico,
La metodología, mire que el estudiante utilizó una figura, un flujograma para hacer la metodología, lo que me parece bien, ¿ya? Y presentó los materiales en figuras, ¿ya? Lo que también me parece adecuado. Aquí no fue utilizada ninguna referencia. Yo recomiendo que se la haga citación para caracterizar, para profundizar su trabajo, ¿ya? Y al final, la carta Gantt, ¿ya? El diagrama de Gantt. Entonces, esos son dos ejemplos, ¿ya? Mi sugerencia en el trabajo de póster, para finalizar, como se puede observar, es que hay bastante figuras, ya bastante imágenes. Entonces, mis sugerencias es utilizar lo máximo posible de imagen y minimizar el uso de texto, ¿ya? Esa es mi sugerencia y lo que espero que hagan en la realidad. Porque si usted me presenta un póster solo con texto, nosotros no vamos a conseguir leerlo, ¿ya? Mientras usted presenta, pero con la figura que te puede apoyar en la explicación del texto, del documento, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es que se haga con bastante figuritas, tabla, bastante gráficos que puedan caracterizar su texto, su proyecto, ¿ya? Este trabajo póster, les cuento, debe tener un profesor guía del Departamento de Obras Civiles que colaborará con la elaboración del proyecto al final de la asignatura. Ya ahí nosotros no, ustedes van a presentar este póster ante una comisión de la escuela formada por académicos del departamento y, si posible, ahí va a depender de la posibilidad del profesor guía su participación. Pero va a tener yo como en la comisión y un académico más de acuerdo con la línea de tesis, de su tesis, ¿ya? Entonces, sobre el trabajo todavía les pido ojo, atención, ¿ya? Porque tiene que me rellenar el formulario. Recuerden que hay un formulario disponible en el LMS. Déjame volver aquí. Dentro de, dentro de evaluación hay un enlace, formulario póster que ustedes deben ingresar y rellenar este formulario de acuerdo con su proyecto. Entonces, nombre del estudiante, root del estudiante, correo institucional del estudiante 1. Si usted fuera a hacerlo individual, solo rellena este. Si tiene un compañero, si fuera a hacer en un grupo, en dos, ¿ya? Ingresa el nombre, root y correo del segundo estudiante, nombre del profesor guía, correo del profesor guía y el título provisorio de la tesis. Ya usted va a seleccionar un título provisorio de la tesis, no necesita ser el título final, ¿ya? Y me enviar. Esto va a ser el formulario que yo voy a utilizar para el control, incluso para entrar en contacto con el profesor guía para ver si está correcto o no, ¿ya? ¿Ok? Les recuerdo eso, ¿vale? Sobre la actividad, aquí está la última actividad de la actividad de esta clase, estilos de referencias bibliográficas, que se presenta la información presentada en la diapositiva, ¿ya? Y tiene que me entregar hasta miércoles de la próxima semana. Son cosas súper simples, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la clase? Bueno, yo aprendí que aquí en Chile el silencio otorga, entonces no hay ninguna pregunta. Bueno, antes de dar por finalizada la clase, les quiero avisar que, según el calendario académico, no sé si todos ya tienen conocimiento de eso, pero en junio nosotros vamos a tener un receso de actividades académicas y administrativas en la semana del día 8 hasta el día 13, ¿ya? Y para eso yo tuve que recalendarizar nuestra clase, ¿ya? Aquí está la recalendarización porque yo tenía tomado en cuenta esta fecha,
¿ya? Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, nosotros estamos en la semana 8, ¿ya? De estilos de referencias bibliográficas. En la próxima semana nosotros vamos a tener nuestra, digamos, última clase, ¿ya? Lo cual se debe entregar el tema de grupo y profesor guía. Este tema, esto sería rellenar el formulario, ¿ya? Las personas que no rellenen el formulario, mira, ya va a ser va a ser un problema, ya no va a tener nota de entrega de actividad y probablemente no va a hacer la actividad final, ¿ya? Bueno, a partir de aquí, de esta semana, nosotros vamos a tener nuestra, digamos, última clase teórica, lo cual les voy a presentar una herramienta llamada Mendeley, ¿ya? Que es una importante herramienta que va a apoyar como gestor bibliográfico. Y a partir de la semana del día 18, ustedes van a iniciar la presentación, ¿ya? Entonces, en la semana del 18, ustedes van a entregar una diapositiva de su trabajo presentando el problema, ¿ya? Y esto ya mirando el desarrollo del póster. Entonces, les informo que a partir de la semana del día 18, 25 y al final del día 2 de julio, nosotros vamos a trabajar basado en su proyecto. Entonces sería la aplicación del método científico, basada en temas de su proyecto, ¿ya? Porque ahora se espera que a partir del 10-18 todos tengan tema, se va a trabajar en grupo o individual, en dos o individual, y también tengan un profesor guía, ¿vale? Entonces eso va a ser entregue también por el MS, y va a ser una sola diapositiva buscando desarrollar el póster, ¿ya? Les cuento que en la semana 14 de día 9 de julio, ustedes van a entregar este archivo póster, ¿ya? Solo cambiando un poco la planificación, porque yo había planificado la entrega de póster en el día 2, pero yo voy a incluir la entrega de póster unas semanas después, porque si hay algún error, alguna actividad aquí algo a arreglar en la metodología, en la planificación, usted puede hacer después para mejorar su póster, ¿ya? Entonces, la idea de la clase del día 18, 25 y día 2 de julio es trabajar, apoyar su proyecto de título, ¿ya? ¿Y cómo se va a hacer eso? Eso se va a hacer con presentación de ustedes. Ustedes van a presentar para mí, ya directamente para mí, y yo voy a hacer mediante sorteo. Ya yo voy a sortear, a partir del formulario, yo voy a hacer sorteo, ¿ya? Para que me entreguen para que hagan esta presentación, ¿ya? Todos tienen que me entregar, pero yo voy a sortear algunos, ¿ya? Para hacer la actividad, ¿vale? Y todos tienen que poner atención porque nosotros vamos a trabajar basado en temas y para que puedan observar el método científico o la presentación para que puedan adecuar su trabajo de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, eso que quería les pasar, eso ya está arreglado aquí, ya está calendarizado, ya está actualizado, digamos, en presentación. Programa de curso y planificación, aquí está el programa de estudio y aquí está el calendario actualizado, que es este mismo que yo presenté para ustedes, ¿ya? Eso es sobre... No, solo José, usted que está preguntando, se tiene que rellenar las dos personas o solo una. No, no hay necesidad, solo una persona, ¿ya? No hay necesidad que los dos rellenen la misma propuesta. Solo una persona estaría bien, ¿ya? Pero lo importante es que todos se escriban ahí en el formulario porque es lo que yo voy a tomar en cuenta y es lo que será importante para
el sorteo de la actividad y todo, ¿vale? Entonces tiene hasta la próxima semana para me rellenar este formulario. No olvide de hacerlo. Hay un tip, porque hay gente que me está buscando diciendo que están intentando hablar con los profesores para ser profesor guía, otros profesores de departamento. Los invito a hacerlo por Teams también, ya no solo por correo. Además de correo, yo creo que el correo es importante porque tiene guardado una evidencia que entró en contacto con este profe, pero también hágalo por Teams, ya, porque por Teams incluso usted puede ver si la gente miró o no la conversa, ya. Entonces, eso, ya solo un tip para que puedan entrar en contacto con los profesores también por Teams. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Nada. Gonzalo me pregunta si las actividades del mes de junio se entregarán durante el horario de clase o también tendremos plazo hasta los días miércoles, así como ahora. Bueno, Gonzalo, le digo que el plazo de entrega de las actividades de junio, que serían las actividades de presentaciones, yo voy a hacerlo para que pueda entregar justo al inicio de la clase. Entonces ustedes van a tener plazo hasta los jueves a las 8:30, ¿vale? No va a ser como miércoles, pero va a tener plazo, sí, ya, pero va a ser como justo al plazo de la clase, ¿ya? ¿Ok? Pero va a ser entregue por sistema, por UCM virtual, porque ahí yo voy a tener control de todas las entregas de las actividades, ¿vale? Eso. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, entonces podemos dar como cerrada la clase de hoy. Vale. Entonces, si no hay más preguntas, podemos dar como encerrada la clase de hoy. Yo voy a detener la grabación. Agradezco la participación de todos y cualquier duda me pueden enviar un correo o hasta mismo me buscar por Teams. ¿Vale? Entonces, eso. Nos vemos. Muchas gracias.